Siendo la categoría intermedia de entre las tres principales en el ejército de Atena, los Caballeros de Plata son, tal como lo menciona la enciclopedia de Saint Seiya, los especialistas en combate. Es decir, si se trata de pelea, son los Caballeros de Plata a quienes el santuario convocará para que puedan enfrentar la amenaza usando para esto sus refinadas habilidades de combate. En la historia original de Saint Seiya, este rango tuvo su propio arco argumental cuando Saga, como usurpador del patriarca, los llama para que acaben con los Caballeros de Bronce que se criaron en la Fundación Grad, destruir el Coliseo en donde se llevó a cabo el torneo ilegal de Santos de Atena, así como secuestrar a esta última y llevarla ante su presencia donde seguramente este intentaría asesinarla. En esta ocasión te comparto 50 datos curiosos que tal vez no notaste a lo largo de los 9 episodios que conforman este arco y con el cual el anime retomaba la adaptación del manga luego de haber presentado un pequeño arco de relleno. Como mencioné en el video anterior de esta serie, la desaparición misteriosa de Gigas pudo deberse a que huyó luego de fracasar en la última oportunidad que había recibido del patriarca, o bien a que este último acabó directamente con su vida debido a su falla. Aunque en el doblaje latino los diálogos dan a entender que existe un único Caballero de Plata, Marina acompañará al Caballero de Plata. ¿El Caballero de Plata irá al oriente? en realidad esto se trata, como descubriremos más adelante, de un error de doblaje, pues en el idioma original se refieren a este como un caballero de plata, lo que da a entender que existen más de ellos. Cuando los caballeros de bronce se encuentran reunidos en la cabaña, podemos ver por un momento a la armadura de Ikki mostrando un coloreado erróneo. Tanto la versión en japonés como con doblaje dan a entender que existe un único caballero dorado. El temible imperio romano. Antes o después cayeron enfrentados a los caballeros del Zodíaco, a cuya cabeza iba el caballero de oro. Sin embargo, la versión original corrige esta idea de inmediato hablando de los caballeros de oro en plural. 本来なら悪を制止するサンクチュアリ、そこからはびこり出した邪悪と立ち向かえるゴールドセイントが今こそ人類の平和のために必要なのです。 Cosa que por supuesto no agrega la versión con doblaje. Es curioso que Misty, a pesar de ser francés, diga que el anterior patriarca estuvo mal en permitir que otras naciones pudieran tener acceso a las armaduras del santuario. En español latino, Misty habla sobre la empatía hacia Seiya y que le hubiese gustado una posible unión de fuerzas. Si ese ingenuo me hubiera escuchado, juntos habríamos hecho grandes cosas, nada nos hubiera resistido en el mundo. Pero en el idioma original habla más bien de su belleza, asegurando que solo Atena es capaz de igualarla, pues incluso ni el sol ni la luna están a su altura. 太陽さえも私の美しさの前にはその光を失う。おそらくアテナ以外に私の美に勝る存在はあるまい。 Como dato adicional, es curioso que sea Afrodita quien los fans se relacionen más con este tipo de pensamientos, siendo que en la historia original él nunca expresa algo al respecto, mientras que a Misty no se le relaciona tanto con tal ideología a pesar de sí haberlo expresado. El nombre de Moses de ballena está inspirado en el personaje bíblico Moisés, y es por esa razón que cuando se presenta en el manga lo hace abriendo el mar en dos, tal como sucedió con el Moisés de la Biblia quien separó en dos el mar rojo. Del mismo modo, cuando este muere, el chorro de sangre que sale de su boca es en alusión al chorro de agua que las ballenas expulsan al salir a la superficie. La técnica de Moses Kaitos Sporting Bomber nunca se menciona por nombre en la versión con doblaje, por lo que muchos fans piensan que su ataque se llama fuerzas demoníacas. ¡Que las fuerzas del mal te lleven al infierno! Por cierto, lo mismo ocurre con la técnica de Misty, Mabrou Turipa, que viene del griego y significa agujero negro, pero que en español latino también se cambió por fuerzas demoníacas. ¡Que las fuerzas demoníacas acaben contigo! Como siempre, el doblaje noventero y su obsesión con el infierno y los demonios. El nombre de Asterion de Lebreles es tomado de la segunda estrella más brillante de la constelación a la que alude su armadura. El nombre de Misty viene del inglés y significa brumoso o nuboso, lo cual, sumado al hecho de que su armadura es la de lagarto o lizard, que también es una palabra en inglés, provocó años después un épico error de doblaje, pues el director Jesús Barrero ya no recordaba al personaje y el guión en inglés que se utilizó para la traducción solo mencionaba a un tal Misty Lizard, lo cual resultó en... Ese caballero era el lagarto nebuloso. La canción que toca Saori en el piano es Sonata en Fa mayor primer movimiento de Mozart, pieza que ya habíamos escuchado anteriormente en la serie durante el capítulo 19. La técnica de Asterion, Ghost Million Attack o ataque de 1.000.000 de fantasmas, nunca se mencionó por nombre en el doblaje latino, por lo que a muchos les sorprende saber que esta tiene nombre y que, por supuesto, sí se menciona en la versión original en japonés. ¡Million Ghost Attack! Caso parecido al de la técnica de Marin, cuyo nombre es Eagle Toe Flash o destello de la garra del águila, del dedo para los más puristas, nombre que en el doblaje no se menciona, pero en cambio se lo modificó llamándolo águila de fuego.
Si bien hace tiempo les comenté que esta frase "El fuego no tiene secretos para mí" es solo una invención del doblaje latino y en realidad Ikki no es como tal inmune a dicho elemento, resulta curioso que, tanto en japonés como en español, se lamente de no llevar puesta su armadura como si con esto hubiese podido anular los embates de Babel. La realidad es que al decir esto, confirma aún más que no es inmune al fuego, pues de ser así no importaría si lleva o no su armadura, ya que podría simplemente dominarlo con su cosmos. Como dato extra, cabe mencionar que esa fue la manera de justificar que Ikki no participara en el combate, pues en el manga él no está presente cuando este caballero de plata aparece. Es en este capítulo donde Ayoros de Sagitario hace su primera aparición, estando su voz a cargo de Víctor Covarrubias. Las fuerzas del mal están en el santuario y han jurado matar a este ser inocente. Protéjalo. Quien por cierto fue antes la voz del Caballero de la Llama. ¿Cómo ha sido capaz de dominar mis llamas solo con sus manos? Y de Guilty, el maestro de Ikki. 4 años y todavía no has comprendido lo que necesitas para ser el más fuerte. Tienes que rebosar el odio. Solo el odio te permitirá derribar a tus adversarios. Sin embargo, esta sería la única vez que le diese voz al Santo Dorado, pues más adelante saldría, junto con otros compañeros, del reparto de actores y sería Armando Alarumbe quien tomaría su lugar. Si quieres saber un poco más sobre el cambio de actores en esta parte de la serie, puedes ver el documental La historia de Saint Seiya en Latinoamérica, que publiqué aquí en el canal, específicamente en el capítulo que habla del doblaje. Y siguiendo con el tema de las técnicas en latino, el ataque de Babel para nada se llama Por el poder de Alpha Futor. ¡Por el poder de Alpha Futor! Pues su nombre original, Fotiarou Fictra, está en idioma griego y significa literalmente respirador de fuego, aunque se puede adaptar también como tornado de fuego. El nombre de Babel se deriva del hebreo, que a su vez se origina del babilónico Babel con V en la segunda sílaba y cuyo significado es confusión. Del mismo modo, según las fichas oficiales, la fecha de nacimiento de Babel es la misma que la de Asterion, siendo esta el 20 de febrero, con la diferencia de que el Caballero del Centauro es un año mayor. Cuando los 3 Caballeros de Acero se presentan, una vez más el doblaje latino hace de las suyas, pues vean lo curiosa que resultó dicha presentación. Soy el Rey de Acero, el Caballero de los Vientos. Y yo soy el Caballero Terranova. Yo soy Lanzallamas. Pero el doblaje latino no es el único que hace cosas extrañas, pues en el que se hizo para Italia, estos personajes pasaron a llamarse Venan, Lear y Shadir respectivamente. Hablando de este último, es decir, de Sho de la armadura celeste, luego de terminar el manga clásico de Saint Seiya, Kurumada dibujó otra historia cuyo protagonista llevaba el nombre de este santo de acero, la cual se tituló Silent Night Show, y hay quienes dicen que incluso la armadura que usa este otro personaje es en cierto modo similar a la del Caballero de Acero. Y volviendo a Italia, en este país europeo fueron lanzadas algunas cartas oficiales de la serie en las cuales se indicaba que los 3 Caballeros de Acero tenían 14 años. Sin embargo, esta información nunca ha sido validada por Toei, por lo que no puede tomarse como referencia confiable. Las voces de los Santos de Acero para este capítulo fueron interpretadas por Javier Rivero, voz de Saga de Géminis para Daichi. Soy el Caballero Terranova. Yamila Tala, voz de Ayoria de Leo para Ushio. Soy el Rey de Acero, el Caballero de los Vientos. Y el propio Víctor Covarrubias, que hizo la voz de Ayoros en este mismo episodio para Sho. Yo soy Lanzallamas. Lo cual resulta además curioso si consideramos que las 3 voces pertenecen también a la de 3 Caballeros Dorados. El nombre de Argol se toma de la estrella más brillante de la constelación de Perseo, la cual a su vez proviene del árabe Al-Ghul, que significa demonio, y que en Saint Seiya hace alusión a la imagen de la medusa. Como dato extra, cabe señalar que Argol de Perseo es precisamente originario de Arabia Saudita. El modelo de avión que se estrelló en la isla era un N-50, modelo que existe en la vida real, pero que al parecer aún no existía en aquella época. ¿Acaso veo a Saint Seiya prediciendo el futuro? Cuando Shaina dice que Spartan es el de mayor poder de psicoquinesia en el santuario, Spartan no es el mayor experto en el dominio de la mente sobre la materia en el santuario. Evidentemente está mintiendo, pues en todo caso ese sería Mu de Aries. Por supuesto ni Spartan y mucho menos este diálogo existen en el manga. Del mismo modo, eso de que existen 50.000 personas con poderes extraordinarios en el santuario, existen cuando menos 50.000 personas en el santuario con poderes que ustedes, los Caballeros de Bronce, no podrían igualar. Es también una mentira y una exageración, sobre todo si consideramos que el verdadero ejército de Atena está integrado por un total de 88 caballeros. Los gritos de los soldados que escuchamos aquí fueron interpretados por Jesús Barrero, voz de Seiya de Pegaso, quien también se encontraba presente en esta escena. La técnica de Argol, Ras Al Ghul Gorgonian, no se tradujo en español latino, por lo que muchos la desconocen, siendo que durante la escena solo escuchamos gritar a este santo de plata mientras la ejecutaba. ¡Este es tu fin! ¡Ah! ¡Muere!
Aunque muchos piensan y aseguran que Argol es el santo de Medusa, en realidad es el santo de Perseo, pues esa es la constelación y es su escudo únicamente el que representa a la otra criatura. Un detalle curioso es que nunca vimos a Ikki y Hyuga llegar como tal a la isla. Por supuesto, todos sabemos que sí sucedió, pero es un detalle interesante que nunca los hayamos visto ahí, considerando la prisa que, al menos en el caso de Ikki, tenía por llegar. De acuerdo con la versión original en japonés, los Caballeros de Acero estuvieron presentes desde el torneo galáctico, pues Tatsumi dice que recuperaron un video de aquella competencia en donde la cámara los captó por unos segundos. それにしてもギャラクシアンウォーズでバトルを撮るために使っていたカメラが作動してスチールセイントを録画していてくれたと本当に不思議です。 En los planos de las armaduras de acero que Mitsumasa le entrega al Dr. Asamori podemos ver las palabras Bandai en relación a la empresa que fabricaba desde aquel entonces las figuras de Saint Seiya y Milo, dándonos un easter egg de uno de los caballeros dorados que aparecería más adelante. Según explica el manga, la armadura de Sagitario fue modificada por Mitsumasa Kido para que el santuario no la reconociera. Pues bien, para la versión del anime es muy posible que haya sido el Dr. Asamori quien llevó a cabo dicha modificación. De acuerdo con este mismo doctor, únicamente existen 3 caballeros de acero debido a la muerte repentina de Mitsumasa Kido, quien tan solo había reclutado a 3 jóvenes al momento de su fallecimiento. Es posible que esta idea se haya retomado posteriormente en Saint Seiya Omega, en donde vimos a un ejército entero de caballeros de acero. En esta escena vemos que los pies de Kiki cuelgan sobre la cama, pero un instante después hasta le sobra espacio. Esto que dice Shunrei, de acuerdo, Shiro. Estarás bien cuando regreses a Gormine. Es una mala traducción de la palabra Gorojo, la cual literalmente significa pico de los 5 ancianos. Este mismo error se comete más adelante en el capítulo, pero esta vez herimos a Shiro. ¡El regreso a Goromine! Aunque como pudiste escuchar, la pronunciación fue un poco diferente. Por cierto, esta última escena ya la habíamos visto antes, levemente modificada en el capítulo 17, y se ve que les gustaba mucho reciclar porque esta otra es también demasiado parecida. ¿Recuerdan que hace un momento les dije que Gorojo se traduce como pico de los 5 ancianos? Aunque les pueda parecer extraño, esa es la traducción correcta, y no 5 viejos picos o 5 antiguas montañas como habitualmente lo conocemos por el doblaje. Dicha montaña existe en la vida real y se llama Gorojo porque da la impresión de estar viendo de espaldas a 5 ancianos sentados uno al lado de otro. Este tema, así como el error de doblaje propiamente y su posible razón de ser, ya la había explicado en la sección El Rincón de Junini, que es parte de la revista digital oficial del canal. Si deseas adquirir el número más reciente, puedes seguir el enlace que te dejaré en la descripción. En el doblaje latino, escuchamos que Phaeton le dice a Shaina: Shaina, dime por qué lo odias tanto. ¿Por qué? Pero en el idioma original, sus palabras revelan un poco más de lo que ésta siente hacia él. Shaina, ¿naze omae wa sokomade seiya ni kodawaru no? Con lo que es aquí donde se comienzan a dejar pistas de sus verdaderos sentimientos. Solo hay 2 cosas que una chica del santuario puede hacerle a un hombre que ha visto su verdadero rostro. Una es matarlo, o bien... Cuando Shaina recuerda la primera vez que Seiya vio su rostro, la escena se basa en los hechos del manga, es decir, cuando pelearon luego de que Seiya obtiene la armadura de Pegaso, a diferencia de lo que se diría más adelante en el propio anime, donde dicho suceso ocurre cuando eran niños. Este cartel que anuncia el torneo galáctico muestra a los protagonistas en su versión shiny, además de colocar una figura que se parece al patriarca y una fecha de inicio del 24 de octubre, esto que dice Ikki. Como dijo el doctor, Seiya tendrá que ser guiado por Sunrei por el resto de su vida. Es por supuesto un error de doblaje, misma situación que ocurre en esta otra escena. Todavía no entiendo por qué tuvimos que partir con Ikki. ¿Por qué? Donde Seiya quiso decir por qué Ikki tuvo que partir o se tuvo que marchar. Este sería el segundo secuestro de Saori tras el de Dócrates, y en ambos casos la misión de su secuestrador era llevarla ante el patriarca del santuario. Aunque el diálogo no hace pensar en otra cosa, bien, ya podemos irnos. La escena da a entender que Yamian quería tocar de más a Saori. Y hablando de apariencias, ¿qué tal esta escena del siguiente capítulo? ¿Acaso Saori iba a besar a Seiya? Es que hasta Shaina así lo interpretó. Escuchen, déjense de cursilerías. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Ah, pero si fuera al revés, bueno, mejor ya no digo nada o nos cancelan el video. Durante esta escena, no sé ustedes, pero me parece que Shun se equivocó de serie. ¿Dónde está Cosmo? Lo peor del caso es que la respuesta de Hyuga hace que el diálogo pierda aún más sentido. ¡Es ella! A diferencia de lo que se puede pensar, Shaina viaja por su propia cuenta a Japón y no acompañando a Yamian, pues sus órdenes eran claramente que se quedase en el santuario. Es por esta razón que incluso el propio Yamian se sorprende de verla aparecer. En esta escena se puede decir que, de forma rudimentaria, Saori comienza a manifestar el cosmos de un dios, pues la vemos devolver el ataque de cuerpos de Yamian. Por otra parte, cuando Dante reconoce a Ikki como el Caballero del Fénix, vemos que le dice lo siguiente: así que tú eres el que mató al Caballero del Diablo.
sin usar más que una sola mano. Si entendiste que con esto se refería a su maestro Guilty, probablemente estás en lo cierto. Y digo probablemente porque este es un diálogo exclusivo del doblaje latino, ya que en realidad lo que Dante le dice es esto. Aunque eso sí, esto no ha impedido que haya fans que realmente crean que Guilty era el Caballero del Diablo, y es que incluso si buscas en Google Saint Seiya Caballero del Diablo, verás que el primer resultado que te aparece es la página en la wikia de Guilty. Por cierto, ya que hablamos de errores de doblaje, ¿qué tal cuando Dante hace alusión al lugar de entrenamiento del Fénix? ¿Eres Fénix? ¿De la isla de la Reina Muerta? Cuando Ikki se enfrenta con Capella, vemos que Saori se sorprende cuando los discos cortan las manos del Caballero de Plata. Esto debe ser una pesadilla. Sin embargo, ella no debería poder ver esto y por tanto sorprenderse, pues se trata de una ilusión que solo está ocurriendo en la mente de Capella. De igual manera, aunque al final de la batalla se ve que las manos de Capella continúan estando cortadas, en realidad no deberían verse así, pues repito, eso solo sucedió en su mente, ya que el único disco que lanzó en realidad es el que regresa para golpearlo al final. Observamos que Shun vuelve a utilizar la típica frase: los caballeros no usamos el mismo truco 2 veces. Lo cual confirma lo que ya les había comentado en un video anterior sobre el hecho de que esta frase aplica cuando el rival ya sabe cómo funciona la técnica con que lo atacan, pero solo si su poder y o velocidad son superiores a los del enemigo, pues de nada sirve saber cómo se ejecuta un ataque si no es capaz de verlo actuar o si la fuerza con que lo atacan es superior a la suya. Y todo esto queda comprobado con lo que el propio Shun le dice a Dante. No tienes por qué sorprenderte por eso. Tu bola y tu cadena pueden ser poderosas, pero solamente si tu energía cósmica es fuerte. Con tu nivel actual de energía cósmica no puedes hacer ningún daño. Y tras este arco argumental, que como dije retoma la historia del manga, los siguientes capítulos formarían un nuevo arco en el cual Toei Animation incluiría episodios con historias exclusivas del anime, otros que rescatarían algunos momentos del manga y unos más que lo adaptarían de forma casi idéntica. Este arco, llamado El Preludio de los 12 Templos por algunos, pronto comenzaré a analizarlo capítulo a capítulo aquí en el canal. Si el primero de estos videos ya está disponible, te estará apareciendo en este momento en la pantalla, pero espera, porque de no ser así, el video que verás es uno en donde te muestro las otras funciones, además de ir a combatir, que tienen a su cargo los Caballeros de Plata, así como otros datos y estadísticas interesantes y curiosas que seguramente no sabías de estos guerreros. Dale play y nos vemos en cualquiera de esos videos.